y de los dones que Él da a quienes hacemos parte de su pueblo. Alabamos su nombre, porque Él tiene los medios para que su mensaje llegue a cada una de las personas que necesitan de Él. Nos gozamos en esta mañana en saludarles, hermanos, y desear que las más ricas bendiciones de Dios sean derramadas sobre su pueblo en este su día santo. En esta mañana tenemos el gran privilegio de estar aquí al frente de ustedes. Y yo recuerdo la primera vez que estuve en esta plataforma un sábado para predicar. Saben, en esa ocasión estaba muy nervioso. Y hoy, después de 18 años, estoy igual de nervioso que en esa ocasión. Pero estamos aquí para alabar el nombre de Dios y para transmitir el mensaje de Dios a cada uno de ustedes. Por lo tanto, yo quiero que me acompañen abriendo sus Biblias en el texto que usaremos como introducción al tema en esta mañana. En el libro de Números. Vamos a ubicarnos en el libro de Números y lo vamos a hacer en el capítulo 9. Números capítulo 9. Y vamos a leer lo que nos dicen los versículos 22 y 23. Números 9, 22 y 23. Dice así: o si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Desde que el mal llamado pecado entró en este mundo, a pesar de la maldad que comenzó a reinar en él, Dios siempre tuvo o ha tenido un pueblo que le ha sido fiel a él. Tan pronto como el pecado entró, dice la palabra de Dios, la gracia sobreabundó. Y Dios proveyó todo lo necesario para que el hombre, ahora pecador, no pereciera. Él hizo todo para que el hombre que había caído en el pecado pudiese obtener la salvación. El asunto es que todo el que quiera ser salvo debe, o más bien tiene, que someterse o que moverse en esta tierra de acuerdo a la voluntad de Dios. Tiene que acatar las ordenanzas, los estatutos y los mandamientos que el Señor ha dejado establecidos para que lo cumpla toda persona que quiera ser un fiel seguidor del Salvador. Una vez la persona acepte al Señor como su Salvador, debe moverse de esta manera y que su vida gire en torno a lo que el Señor ordene. En los escritos bíblicos nosotros podemos darnos cuenta que así lo hicieron muchos personajes que aparecen sus nombres en sus páginas. En primer lugar, por ejemplo, la Biblia nos habla de Adán después de la caída. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 3 de Génesis que después que el pecado hubo entrado, Dios tuvo que sacar a esta primera pareja, Adán y Eva, del huerto del Edén. Lo sacó. Ya no podían estar delante de la presencia directa de Dios.
Y Dios en su amor, en su misericordia, en su bondad, los sacó del huerto del Edén. Saben, durante mucho tiempo, al analizar este episodio, siempre me daba cuenta que Dios había actuado de una manera justa. Porque si el hombre se equivocó, lo menos que merecía era ser expulsado del lugar donde Dios lo había ubicado para que viviera feliz. Pero estudiando un poquito más a profundidad, nosotros nos podemos dar cuenta que en su amor Dios lo sacó. No fue por castigo a algo que sí merecía el hombre, de verdad merecía el castigo. Sin embargo, Dios lo sacó por amor, porque el hombre ahora, impregnado su ser de pecado, no podía resistir la presencia de un Dios infinito y justo. Pero Dios, al sacar al hombre del Edén, no lo abandonó a su mera suerte. Dios proveyó el medio, y ahí en el capítulo 3 y el versículo 24 de Génesis, dice que el Señor ubicó a la entrada del huerto del Edén, ubicó querubines con espadas que se revolvían de un lado a otro. Dice el relato bíblico, para evitar que el hombre tuviera acceso nuevamente al árbol de la vida. Y el espíritu de profecía nos dice que Dios estaba evitando que la raza humana se convirtiera en pecadora inmortal. Pero aún así, estando el hombre fuera del huerto del Edén, allí en medio de los querubines, a la entrada del huerto del Edén, allí se manifestaba la presencia de Dios. Y el hombre, ahora que no podía comunicarse de manera directa como antes de entrar el pecado lo hacía con Dios, ahora tenía la oportunidad de adorar, tenía la oportunidad de arrepentirse, tenía la oportunidad de recibir las instrucciones dadas por Dios para que supiera cómo conducirse aún después de la entrada del pecado. Y allí en ese lugar acudía Adán. Después de haber pecado, acudía allí donde se manifestaba la presencia de Dios en la entrada del huerto, en medio de los dos querubines, para que el Señor le diera las ordenanzas y los estatutos de tal manera que él supiera cómo debía actuar. Tenemos muchos más ejemplos. Tenemos a Noé. Noé se condujo exactamente de la manera como Dios le ordenaba. Y muchos otros ejemplos bíblicos: Abraham, José, Moisés, Daniel, y la lista podría extenderse mucho más. Pero fueron personas que siempre hicieron conforme a las ordenanzas que Dios había establecido en su palabra. Y por eso son personas de renombre en la Biblia. Por eso la palabra de Dios se refiere a ellos como hombres que le fueron fieles a Dios. Pero en el texto que acabamos de leer, dice literalmente que cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, este pueblo, bajo el liderazgo de Moisés, se movía únicamente bajo el mandato de Dios. Así lo dice. Yo les voy a invitar a que volvamos y leamos los dos versículos. Dice: o si 2 días, o 1 mes, o 1 año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de su siervo Moisés. No se movía el pueblo si Dios no daba la orden. No avanzaba el pueblo si la nube que acompañaba a todo el campamento de Israel no se movía.
Ahora, el transitar del pueblo de Israel por en medio del desierto no fue un transitar fácil. Siempre, constantemente, el pueblo estaba expuesto al peligro. Tenían hambre, tenían sed. Hubo ciertas necesidades que el pueblo experimentó de manera física, de manera personal. Pero dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14 y el verso 8, que los hijos de Israel habían salido de Egipto con mano poderosa. Habían salido de Egipto con mano poderosa. Y al salir con mano poderosa, en medio de las dificultades, en medio de los peligros y en medio de las dificultades que tenían que enfrentar en el desierto, Dios siempre estuvo con ellos, proveyéndoles y sustentándoles de todo lo necesario. Ahora, hay algo que quiero destacar en el texto que es de vital importancia para lo que estamos estudiando. En el libro de Éxodo, en el capítulo 13 y verso 21, nos dice literalmente que al pueblo de Israel, una vez que hubo salido de Egipto, lo acompañaba de día una columna de nube y de noche una columna de fuego. ¿Qué significa eso? Que 24 horas al día, aquella nube en el día y aquella columna de fuego en la noche simbolizaba o representaba o hacía entender al pueblo que la presencia de Dios estaba con ellos constantemente. No faltó ni un segundo, siempre Dios los estuvo acompañando. Así que en medio de tantas adversidades que se pudieran presentar, desde la salida de Egipto del pueblo de Israel hasta la entrada a la tierra de Canaán, no tenían nada que temer, porque Dios los había sacado con mano poderosa y su presencia estaba constantemente con ellos. Eso significa, mis apreciados, que cuando tú y yo emprendimos un día el camino hacia la Canaán celestial, cuando tú y yo un día hicimos un pacto con Dios, cuando entregamos nuestra vida al servicio de Dios, no todas las cosas quizá van a ser color de rosa. En el camino hay piedras, en el camino hay espinas, hay momentos difíciles en nuestra vida, pero el Señor a ti y a mí nos sacó del lugar de donde estábamos con mano poderosa y su presencia Él la ha prometido constantemente para guiarnos hasta un final feliz. No tenemos nada que temer. Ahora, hay 4 cositas interesantes que quiero destacar en lo que hemos estudiado hasta aquí. Nosotros no buscamos a Dios. Dios es quien nos busca a nosotros. Y nos saca de donde estamos y nos coloca en este camino que hoy estamos transitando. En segundo lugar, nos saca de Egipto. Lo hace con mano poderosa. Y por esa razón, apreciado joven, apreciado amigo que está aquí, querido hermano recién bautizado o hermano antiguo en la iglesia, mientras transitamos este camino y mientras nosotros vamos avanzando hacia la Canaán celestial, no habrá nada en el universo que nos haga apartar del amor y de la misericordia de Dios. Él nos ha prometido su compañía y la tendremos porque así Él lo ha prometido en su palabra. Su presencia está garantizada. En Juan capítulo 14, versículo 18, el Señor Jesús dijo a sus discípulos, y ese mensaje es para nosotros también. Él les dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Así que Él lo ha prometido, y así como lo prometió,
yo creo que Él está guiando a su pueblo. Y en cuarto lugar, usted y yo debemos movernos al mandato de Jehová, como lo hacía el pueblo de Israel. Es decir, nuestra vida debe estar en constante obediencia a lo que el Señor ha ordenado, a lo que Él tiene escrito en su santa palabra. Ahora, mis apreciados, surge una pregunta interesante. ¿Qué sucede si alguien no se mueve al mandato de Jehová? ¿Qué le sucedería al pueblo de Israel si estando la nube sobre el tabernáculo el pueblo decía, ya es hora de irnos de aquí, vámonos? ¿O qué le sucedería al pueblo de Israel si al moverse la nube que se posaba sobre el tabernáculo y dirigir al pueblo hacia cierto lugar, alguien del pueblo decía, no, yo no voy, todavía no me quiero ir de este lugar, todavía estoy cómodo? ¿Qué sucedería? Hay algunos ejemplos que en esta mañana yo quisiera que analicemos. En el capítulo 13 del libro de Números, nosotros encontramos la historia de los 12 espías que fueron enviados por Moisés a reconocer la tierra de Canaán cuando estaban allí en las fronteras por entrar a Canaán. Estos 12 espías, el pueblo sugirió que se enviaran unos embajadores para que reconocieran la tierra. Y Moisés consultó a Dios y Dios les dijo, está bien, mándalos. Deja que vayan y reconozcan toda la tierra que yo he preparado para que la habite mi pueblo. Y fueron los 12 espías, uno por cada tribu. Y ustedes conocen el relato, lo que pasó cuando los espías regresaron. Vinieron con unas noticias buenas, dijeron, la tierra es fértil, aquí está la muestra de los frutos que produce esa tierra. En verdad fluye leche y miel. Pero también los enemigos a los que nos vamos a enfrentar son muy poderosos. Hay gigantes, las murallas son tan altas que llegan al cielo. Y entonces 10 de los espías comenzaron a dar ese informe negativo acerca de la tierra que Dios les había prometido. Y todo el pueblo se desanimó. Todo el pueblo se desanimó. Pero 2 de ellos, más concretamente uno, llamado Caleb, lleno del Espíritu Santo, dirigido por Dios, hizo callar al pueblo, y cuando hicieron silencio les dijo, Dios nos ha prometido esa tierra y Él nos va a dar esa tierra. Vayamos y conquistémosla de una vez. ¿Y el pueblo qué respondió? ¿Qué dijo el pueblo? No. En esta ocasión el pueblo no se movió al mandato de Jehová. Y ustedes conocen las consecuencias. Ustedes conocen las consecuencias. Allí en el capítulo 13 de Números está registrada la historia. En otra ocasión, y esto está en el capítulo 14. Está en el capítulo 14 del mismo libro de Números. Cuando este pueblo vio lo que implicaba su rebelión, cuando este pueblo notó que por causa de su rebeldía, por causa de su pecado contra Dios, el Señor, después de estar a un paso y entrar a la tierra que les había prometido, les dijo, no, se van a regresar. Y el pueblo había pedido, le había dicho a Moisés, mejor nos hubieras dejado morir en Egipto, o incluso es mejor que muramos en este desierto. Y Dios les dijo, está bien, los voy a complacer, ahí en el desierto van a morir, pero ahora en vez de avanzar hacia la tierra prometida, ustedes se van a regresar. Conforme al número de los días que recorrieron la tierra, cada día representa un año que van a durar ahora en el desierto. Y ustedes que se han rebelado contra mí, ninguno de ustedes va a entrar. Así que ustedes dijeron, ojalá muriésemos en el desierto van a morir. Porque no se movieron
al mandato de Jehová. Pero ahora, cuando ven la magnitud del error que habían cometido, ellos dicen: no, vamos a conquistar la tierra. Y ahí está registrado en Números 14. Dicen ellos: vamos a reunirnos y vamos a pelear contra nuestros enemigos y los vamos a derrotar. De verdad hemos pecado contra Dios y vamos a subir y vamos a poseer la tierra. Pero ¿qué les había dicho Dios? ¿Cuál era el mandato de Jehová? No van a subir, regresen camino del Mar Rojo. Y ellos intentaron subir y conquistar la tierra. Y en la Biblia ese episodio se conoce como la derrota de Horma. Perecieron aquellos rebeldes porque no se movieron a la orden que el Señor había dado. Ahora, hermanos queridos, debemos nosotros ser conscientes que esto está escrito en la historia. Esto sucedió y deja valiosas enseñanzas para nosotros. Sin embargo, nosotros debemos estar atentos hoy en nuestros días. ¿Cuál es el mandato de Jehová? ¿Qué está mandando el Señor a nosotros? Y que nosotros debemos movernos de acuerdo al mandato de Jehová. Yo quiero que vayan conmigo allí al Nuevo Testamento y vamos a ir a la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a ir allí a segunda de Pedro y vamos a leer en el capítulo 3 desde el verso 9 en adelante. Dice así la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa. Nosotros quisiéramos que ya el Señor viniera hoy. Sin embargo, no ha venido. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué es lo que el Señor nos manda hoy? El versículo 9 comienza hablando de la promesa que el Señor ha hecho a su pueblo. Él dice el apóstol Pedro allí: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Y saben, este texto, este versículo, muchas veces nosotros lo aplicamos a gente que no conoce de Dios. Es que el Señor ha venido porque hay mucha gente afuera de la iglesia que no conoce de Él y el Señor les está dando la oportunidad. Eso es verdad. Pero el apóstol Pedro aquí está diciendo que el Señor es paciente para con nosotros. El Señor es paciente conmigo porque Edwin Bravo tiene algunas cosas todavía que cambiar y no está siguiendo exactamente la orden del Señor. Y Dios está siendo paciente conmigo, por eso no ha venido. Porque Él me conoce a mí y sabe que quizás si viniera hoy me podría perder. Dios está siendo paciente con los miembros de su iglesia, con sus seguidores, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ahora, sigue diciendo: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué cosa?
quemadas. ¿Qué nos vamos a llevar nosotros al cielo? Puesto que estas cosas, esto es lo que el Señor manda a su pueblo hoy, puesto que estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? No solo esperando, dice también, ¿qué dice allí? Apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué necesitamos nosotros para entrar al reino de los cielos? ¿Qué cosas materiales necesitamos para poderlas llevar allá, que si no las tenemos no podemos entrar? No necesitamos nada, no necesitamos nada. Ahora, dice el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. No hay justicia en esta tierra. Nosotros estamos preparándonos para vivir en un país donde verdaderamente hay justicia. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ser hallados sin manchas e irreprensibles? Únicamente obedeciendo a cabalidad la orden del Señor, moviéndonos a la orden de Jehová, quedándonos quietos a la orden de Jehová. Ahora, mis apreciados, allí en el capítulo 3 de San Pedro, cuando nos dice, nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, nuestra vida debe girar en torno a esa espera. Debe girar en torno a esa espera. Nadie de quienes estamos aquí en esta mañana podemos medir el grado o el nivel de consagración de otra persona. Nadie lo puede medir. Nadie puede saber qué tan consagrado es mi hermano. ¿Por qué? Porque mi consagración depende de la relación que yo viva o de la comunión que yo tenga permanentemente con mi Dios. Nadie lo puede saber. Yo no puedo saber, o ustedes no pueden saber, si el Señor viniera hoy, yo sería salvo. Yo no puedo saber, hermano Lucas, si el Señor viene hoy, usted va a ser salvo. En eso estamos luchando, ¿verdad? Pero, aún así, yo debo preguntar en esta mañana, ¿cuánto de lo nuestro está dispuesto para Dios? ¿Cuánto de nuestro corazón está entregado por completo a Dios? ¿Cuánto de nuestros bienes, cuánto de nuestras posesiones, cuánto de nuestro dinero está dispuesto para Dios? ¿Nos desgastamos trabajando para Dios o nos desgastamos trabajando para amontonar riquezas que, como dice San Pedro, van a ser quemadas? Yo quiero contarles una sencilla experiencia que vivimos hace poco. A veces nosotros pensamos que nuestros niños no se dan cuenta de diferentes situaciones que en nuestros hogares nos toca enfrentar. No nos damos cuenta o pensamos que los niños no se dan cuenta. Pero hace pocos días nos preparábamos para venir a la iglesia un sábado, y cuando íbamos ya casi a salir, nuestro hijo Efraín nos dijo: a mí me pidieron en la clase de menores de la cual él pertenece, que llevara algo para la canasta, para darle a los que más están necesitados. Y yo iba a llevar una bolsita de pastas, pero no la compré.
no la compré ayer. Entonces yo le dije, hijo, es para llevarla a la iglesia, la podemos comprar para que no vayas con las manos vacías. Mi esposa dijo, yo tengo una, está en la nevera. Y entonces le dijo a él, yo te la regalo para que la lleves. Pero él dijo, tranquila mamá, si es la única que tienes, no importa, yo no llevo nada. Y ella la insistió y le dijo, no, tómala y la llevas. Ah, bueno mamá, yo la voy a llevar, el Señor proveerá. Y trajo su bolsita de pastas, la entregó en la clase. ¿Y cuál no fue nuestra sorpresa? Yo debo decirles, no había sido una semana buena en mi trabajo. Y al terminar el culto, alguien se acercó, yo no voy a mencionar nombres, alguien se acercó y me dijo, hermano Edwin, esa bolsa que está allá en tal lugar es para usted. Yo pensé que me la habían entregado para que yo la entregara a otra persona, pero luego me dijeron, no, no es suya, es suya. Cuando nosotros llegamos a la casa, abrimos la bolsa, habían 8 más de pasta. Habían 8 más. Fuera de muchas otras cosas, porque no fue una bolsa pequeña, fue una bolsa grande. No quiero decir con esto que somos la mejor familia, no. No quiero decir con esto que Dios a nosotros nos bendice y a otros no. Por el contrario, porque como dijera el apóstol Pablo, entre todos los pecadores yo soy el peor. Pero Dios tiene misericordia de sus hijos. Y cuando nosotros entregamos lo poco o lo mucho que tenemos sin reservas para Él, las bendiciones de Dios vienen en abundancia para cada uno de nosotros. Solo que a nosotros nos falta fe para entregar todo lo que tenemos y ponerlos a disposición de Dios, que es el que sabe administrar las cosas. Él está dispuesto a conducirnos, Él está dispuesto a guiarnos, Él está dispuesto a bendecirnos. Y Él está dispuesto a administrar las cosas que a nosotros nos atan en esta tierra. Él está dispuesto a administrarlas porque Él las administra de una manera mejor. Lo único que nosotros tenemos que hacer es llevarlas y colocarlas a los pies del Maestro. Yo quiero pedirle a Lisit que venga para que cante. Y mientras ella canta, yo quiero que juntos meditemos qué estamos nosotros poniendo en las manos de Dios. ¿Cómo nos estamos moviendo? La orden del Señor es que entreguemos todo sin reservas a Él. ¿Lo estoy entregando todo? Meditemos mientras escuchamos esta melodía. Los pies de la cruz, donde Cristo murió por salvarme del pecado. Vengo hoy a entregar con gozo y humildad mi pobre corazón. A los pies de Jesucristo, mi eterno Redentor, quien me dio la salvación. Vengo hoy a entregar con gozo y humildad
mi vida a ti, Señor. Era mi cruz, la que en sus hombros Él cargó, mi cruz, en la que Cristo padeció por salvarme del pecado, y aquella cruz será por siglos sin final su sello de Hoy me rindo a Jesús, quiero darle hoy mi ser, demostrarle mi gran amor, y muy pronto veré la gloria de su ser. Por la eternidad era mi cruz, la que en sus hombros Él cargó, mi cruz, en la que Cristo padeció por salvarme del pecado, y aquella cruz será por siglos sin final su sello de amor, su sello de amor. Amén. ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a entregarle al Señor? Quisiera preguntar en esta mañana, ¿quiénes de los presentes quisieran que nuestro Salvador viniera ya y así entrar y poseer la herencia que Él ha prometido a cada uno de nosotros? ¿Cuántos quisieran que el Señor Jesús viniera ya? Quiero preguntar más, ¿cuántos estamos dispuestos a movernos según el mandato de Jehová? Amén. Que el Eterno bendiga la decisión que cada uno de nosotros acabamos de tomar para gloria y honra de su nombre.